112 años, cientos de historias, canciones y alegrías. Si algo tenemos seguro hasta ahora, es que todos partiremos de este mundo en algún momento. La vida está llena de miles de suspiros y se va en uno. A los 112 años, Don Chepe, el último descendiente de la dinastía Durán, se despidió de su familia, amigos y admiradores. Don Jorge Chepe Durán falleció. Teleyucatán tuvo la fortuna de grabar, escribir, editar y publicar la vida de uno de los hombres más longevos del mundo, quien nació en Panamá el 23 de abril de 1909 y fue reconocido por sus trabajos en San Felipe y Cozumel. Don Chepe, como se le conocía, dejó un gran legado a su familia. Los televidentes conocieron su vida y compartieron su historia por redes sociales. Don Chepe se quedará por siempre en los corazones y la mente de sus afortunados seguidores. Su triciclo no tendrá guía. El muelle con su nombre recordará su paso por la vida. Y el mar rendirá homenaje al marinero de los 112 años. Hasta pronto, don Jorge Durán. Buena vida, don Chepe. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.